Hace poco hice una review donde estuve hablando de mi experiencia y mi opinión sobre la FK Irons Flux. Hoy vengo a hacer algo que nos gusta mucho a los tatuadores y a los cacharritos en general, y es un versus. Así que hoy traigo la FK Irons Flux versus FK Iron Sion. Vamos a hablar un poco sobre estas dos máquinas, ya que, como sabéis, yo trabajo y tengo la Sion y hace poco adquirí la Flux. Entonces voy a comentaros un poco mi experiencia personal. Como podéis ver, el tamaño es bastante notable. Sin embargo, el tamaño es más grande en la Flux porque ya lleva una batería incluida. La FK Iron Sion es de cable y si queremos una batería, pues el tamaño cambia. Si le añadimos la batería de FK Irons, ya es otra cosa. La batería externa de FK Irons es igual que la batería de la Flux, es decir, ambas tienen una conexión USB-C con un cable chiquitito, como ya comentamos, y mientras que una es totalmente PEN, que a lo mejor se hace más cómoda, la otra tiene esto, que bueno, podemos decir que no está mal y es suficientemente ligera para que no moleste. El único problema que le veo es que cuando giramos el grip, pues va cambiando un poco el ángulo de la batería, entonces eso a mí no me acaba de convencer, ¿sabes? A lo mejor sí me gusta más que la batería sea totalmente vertical y no me desnivele, aunque como digo, la batería apenas pesa, no es algo que vayamos a notar. El grip es de 35 milímetros en la Flux, algo que la verdad se nota bastante y está muy guay. El de la Sion es un poco más pequeño, es de unos 30 milímetros, lo que la hace un poco más reducida. Sin embargo, su forma es la importante y es la que realmente da unas características distintas en el agarre. Mientras que la Sion tiene unas aristas para apoyar los dedos, lo que hace que sea muy cómoda de trabajar. Tiene un corte totalmente horizontal justo en donde va el cartucho, lo que hace que tengamos que usar sí o sí las aristas para apoyar los dedos. Mientras que en la Flux tiene dos aristas diferentes y diferenciadas, una menos profunda en mitad para coger lo que es un poco subida la mano en el agarre, y otra un poco inclinada que no corta totalmente en horizontal justo en el cartucho, lo que hace que podamos acercar aún más los dedos al cartucho y a la puntera, dependiendo del tipo de artista que seamos y nuestro gusto a la hora de agarrar un poco la máquina. En cuanto a las baterías, tanto la externa que uso con la Sion como la Flux duran entre 5 y 8 horas, aunque la marca insiste en que dura hasta 10 horas, pero claro, eso como todo depende un poco del voltaje. Esto, como los coches de carreras, cuanto más le pises, pues más chupa energía, con lo cual si estamos trabajando a 5, 6, 7 voltios, pues la batería nos va a durar, pues eso, 8 o 10 horas. Si nos ponemos desde el minuto 1 a trabajar a 10, 11, 12 voltios, pues la batería nos durará menos. Mientras que la Sion lo bueno que tiene es que la podemos utilizar con una batería externa o también la podemos utilizar con cable y fuente de alimentación, lo que la hace más adaptativa a cualquier tatuador que tenga una fuente de alimentación y que a lo mejor quiera dar el salto al wireless, pero sin llegar a renunciar a su fuente de alimentación. Como he dicho muchas veces, hace años el futuro es esto, es el wireless, es acabar de una vez por todas con las fuentes de alimentación y los pedales, pero ahora mismo estamos en un tiempo de tránsito. Las marcas se están moviendo poco a poco hacia el wireless, pero aún no es del todo, y la mayoría de los artistas siguen con fuentes de alimentación, con lo cual en ese sentido a lo mejor una FK Iron Sion es mucho mejor para hacer la transición sin tener que renunciar a nuestra fuente de alimentación si la hemos comprado hace unos años relativamente poco y nos hemos gastado un dinero en ello. En cuanto al peso, la FK Irons Flux es mucho más pesada, tiene 180 gramos de peso, mientras que la Sion es mucho más reducida y más ligera. A ver, no se te va a caer el brazo con ninguna de las dos, pero sí es cierto que la mayoría de las máquinas PEN suelen ser ligeras y esta es un poco más tochaco. Esto lo he notado yo en sesiones largas en las cuales no es que me haya recordado a mi época de bobinas, pero sí es verdad que he notado ahí un poco más el peso, mientras que la Sion, la verdad que es un juguete, es que prácticamente es como un boli.
En cuanto a las aristas o al tema de limpiar, ambas son súper lisas, y es que FK Iron se caracteriza mucho por pensar en el tema de limpiar sus máquinas sin mayor dificultad, sin que haya recovecos, que haya que estar con el papel o con un bastoncillo limpiando. Estas dos máquinas, con un pañuelo humedecido, con el limpiador de superficie, lo pasas por encima, incluso por encima de la batería y tal, y ya está, y ya te lo quitas del medio. Y si tienes la otra batería, lo mismo, la puedes pasar y fuera, y en un momento las has limpiado. En cuanto a la protección de las máquinas, la Flux es más cómoda, ya que la Flux, con un trozo de click core cortado y luego un vendaje, ya la tendríamos totalmente cubierta. La FK Iron Sion, si la estamos utilizando con cable, también es muy cómoda, porque podemos utilizar el protector del cable, lo estiramos hasta abajo, le ponemos una venda y ya estaría cubierta. Sin embargo, la Sion pierde cuando la utilizamos con batería, y es que al tener esta batería así puesta, realmente no cabe el click core, yo lo he probado, y al final hay que enrollarla en papel film. Eso en el caso de que queramos proteger la batería, ya que, como digo, es una batería que está pensada también para ser limpiada continuamente y desinfectada, por lo que podemos vendar solamente el grip y dejar la batería al aire, y aunque se contamine, luego la desinfectamos y fuera. En ese sentido, la verdad que ambas máquinas, en mi parecer, empatan bastante, no tienen unas diferencias tremendas. En el recorrido sí es verdad que la FK Iron Sion es más polivalente, ya que tiene un recorrido de 3,7 milímetros, lo que la hace bastante buena a la hora de delinear y sobre todo también para rellenos y sombreados, mientras que la Flux tiene un recorrido de 4 milímetros, lo que la hace una máquina perfecta para rellenar y sombrear, pero con las líneas a lo mejor no tanto. Sí es verdad que yo la he probado, he delineado y delinea perfecta, pero en la teoría te dicen que los 4 milímetros es un poco más complicado delinear. En la teoría, como siempre digo, esto depende de cada artista. En cuanto a precisión, ambas máquinas son muy precisas con las agujas, con lo cual no hay una gran diferencia a destacar, aunque puedo decir que la Flux me ha parecido mucho más precisa y sobre todo vibra menos, lo que hace que si la utilizamos con cartuchos de membrana, que ya de por sí quitan vibración a la aguja, es una máquina que vibra poco y encima súper precisa, tenemos una máquina buenísima para tener una precisión de cirujano con las agujas. La Sion no se queda atrás, lo que pasa que sí es verdad que la Sion vibra un poquito más. En cuanto a sonido, ambas máquinas suenan poco. Sí es verdad que la Flux a lo mejor tiene un sonido un poco más callado, es decir, no tiene un sonido tan marcado, es mucho más ligero, pero vamos, que el sonido no es el de una bobina ni el de una máquina demasiado ruidosa. Así que mi opinión es que ambas máquinas son un pepinazo de máquinas, son unos maquinotes, pero sí es verdad que cada una tiene unas características muy concretas y dependiendo de vuestro estilo de tatuaje y de vuestro trabajo, pues puede influir directamente. Hay que decir que la Flux cuesta 1.200 €, aunque se vende con una batería extra y puede llegar a encarecerse, mientras que la FK Iron Sion cuesta 800 €, y si le añadimos la batería externa, si le añadimos este combo, no llega a los 1.000 € apenas, con lo cual, si el presupuesto es algo muy importante para vosotros, pues la Sion es como unos 200 € más barata que la Flux, teniendo las mismas cualidades y más o menos las mismas características. En cuanto a peso, sí es verdad que con la batería externa ya la Sion se parece más a la Flux, para que os hagáis una idea de que la Flux es un poquito más pesada de lo habitual. Ambas máquinas me parecen tremendamente buenas. Tenéis que tener muy mala suerte para invertir en una de estas máquinas y que se os estropee o salga rana. Pero bueno, eso puede pasar con estas máquinas como puede pasar con cualquier máquina. Al final son herramientas y las herramientas de usarse se estropean. FK Irons es una marca americana que es muy buena y la verdad que siempre está en los detalles. Y es que son máquinas que trabajan muy bien y que tienen una carga rápida. Tanto la batería externa de la FK Iron Sion
como la batería de la Flux tienen 1,5 o 2 amperios de carga, lo que te permite cargar la batería muy rápidamente. Ambas se mueven en el mismo rango de voltaje, inician la batería en 5 voltios y acaban en 12,5, pero sí es verdad que hay una diferencia, y es que esta batería, por ejemplo, llega hasta 12,5, pero la FK Ironsion, la marca, no te recomienda pasar de los 9,5 voltios. Yo, por ejemplo, que la tengo más machacada, he llegado a trabajar a 10 y a 10,5 y no le pasa nada. Pero la recomendación de la marca es que no pases de 9,5. Si pasas de 9,5 y el motor estalla, el motor se jode, pues macho, te lo están avisando. Mientras que la Flux sí es verdad que trabaja en todo ese rango de voltaje sin ningún problema. Es una máquina que está más pensada con su motor para ello. El motor en ambas es Powerball de la marca de FK Irons y la verdad que funciona excelente. En cuanto a cuál comprar, pues como digo, depende un poco de tus gustos y demás. Mi experiencia personal, lo mejor que podéis hacer es ir a vuestro distribuidor en persona y pedid que os saquen las dos y sujetarlas en la mano, ya que, como digo, el grip, por ejemplo, el agarre se nota muy distinto. Las aristas y los 30 milímetros de la Sion hace que sea muy cómoda. Eso no quiere decir que la Flux sea incómoda, pero sí es verdad que al ser más lisa, menos pronunciada la arista de aquí, o que a lo mejor seamos un artista que necesitemos agarrar más de la puntera, pues estos 35 milímetros influyen y se siente de forma muy distinta el agarre de una y de otra, con lo cual nuestra comodidad se puede ver afectada dependiendo de qué tipo de artista seamos. También, si eres un artista que hace poco o hace relativamente poco, unos años, te has gastado la pasta en una fuente de alimentación, te quieres pasar al wireless pero aún no te fías o no quieres dejarlo todo al wireless y quieres seguir usando la fuente, pues yo te diría que no te compliques la vida, que te pilles una FK Ironsion, que te pilles una batería extra y ya está, y cuando quieras usarla con la batería la usas y cuando no la usas con RCA. Y solucionado. Si eres un artista que quiere invertir en el sistema wireless, que te la suda todo, que lo que quieres es quitarte la fuente, el pedal, el click core y todo de la mesa, pues la Flux sería lo suyo. Si eres un artista que trabaja en varios estudios, que va mucho de guest o sobre todo a convenciones, sí te recomendaría que te gastes un poco más el dinero y te compres el pack que viene con una batería extra, porque muchas veces te puede pasar que trabajas por la mañana, te vas a comer, se te va la olla, no la pones a cargar y cuando vuelves no tienes máquina. Entonces, teniendo una segunda batería, pues siempre puedes ir dejando cargar una segunda y así, si en algún momento tienes un despiste, pues cambias y ya está. Importante con las wireless, lo digo mucho, si sois de los que empezáis a trabajar desde por la mañana temprano, dejadla cargando por la noche, os va a tocar llevarosla a casa, porque a mí ya me ha pasado alguna vez con la Sion, que se me ha ido la cabeza, no la he puesto a cargar la batería, he empezado a tatuar a las 10:30 y cuando he ido a tatuar, ahí va, la batería no tiene pila. Lo bueno de la Sion, ahí va, la batería no tiene pila, pero le conecto un cable y sigo trabajando. Cosa que si tenéis ese despiste con la Flux, pues estáis jodidos, a menos que tengáis una máquina de reserva. Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este versus y nada, dejadme en los comentarios cuál de las dos máquinas sería la que vosotros compraríais. ¡Hasta luego!